Bueno, entonces, como les estaba contando, el entender también esta voluntad anticipada, yo les paso ya estas diapositivas, es poder también poder entender que es un acto. Ay, pero no les está pasando la diapositiva a ustedes. Sí, estamos viendo. Pero ya les pasó la diapositiva, ¿no? Ok, listo. Es que aquí no la veo proyectada. Bueno, entonces es entender que es el acto consciente, voluntario, sin cohesión, donde yo voy a expresar libremente todos mis deseos y necesidades en los momentos en que esta condición de salud me perder o afectar significativamente mi calidad de vida, ¿cierto? O, como les decía ahorita, en el caso en el que yo no pueda tomar alguna decisión por mis propios medios, ¿cierto? O que los tratamientos que me están haciendo no vayan a mejorar mis condiciones de vida, yo puedo delegar a otra persona para que acorde a mi necesidad, mi deseo, mi voluntad, pueda tomar estos elementos de los deseos, los anhelos que yo tengo, incluso mi vida o respecto a mi muerte. Ahí ya les pasó la diapositiva, ¿cierto? No, entonces denme un segundito, otra vez volvemos acá. Ahora sí. Bueno. Entonces, ¿cómo se nos define un acto de voluntad anticipada o un documento de voluntad anticipada? Entonces, nos lo definen a través del Ministerio de Salud como aquel documento en el que toda persona es capaz, estando en un estado sana o estando en una condición de enfermedad, pero que en el pleno uso de sus facultades legales y mentales y como previsión de no poder tomar decisiones en el futuro, pueda declarar de manera libre, de manera espontánea, de manera consciente e informada su voluntad sobre las preferencias hacia el final de la vida y que sean relevantes para el marco de los valores personales específicamente. Sigue sin presentarse la diapositiva, ¿cierto? Sin pasar. Okay. Entonces, en este aspecto de las voluntades anticipadas, vamos a tener en cuenta, ¿cierto?, las indicaciones y los ejemplos. En el Ministerio, en la página del Ministerio de Salud, nosotros podemos encontrar alguna información al respecto que nos vaya a ayudar de una u otra manera a poder definir como unos ejercicios o a tener ese acercamiento, pero que también estén muy conectadas, que estén muy guiadas por los factores relacionados con las creencias, el tema cultural, las ideologías, porque cada uno de nosotros vamos a tener un sistema de creencias distintos alrededor de la condición y el acto de la voluntad. Entonces, estos elementos también nos van a permitir que yo pueda también tener una orientación, es ese recurso a través de, el recurso a través de los médicos, de los especialistas,
que me puedan dar también una orientación y una asesoría cuando, por ejemplo, yo estoy en una condición clínica de salud significativamente irreversible o que voy a tener ciertas complicaciones, que el médico también me pueda dar esa claridad respecto a lo que me puedo encontrar hacia un futuro a corto, mediano o largo plazo. El ministerio también nos establece la manera de cómo se fortalecen, ¿cierto? O cómo se formalizan más bien estas voluntades anticipadas. Entonces, hay 3 formas de hacerlo. Yo voy a hacer algo con ustedes que de pronto me permita. Bueno, vamos a mirarlo así entonces en esta pantalla un poquito más pequeña. Entonces, ¿cómo se me va a permitir de una u otra manera hacer este acompañamiento o este soporte de esas voluntades anticipadas? Entonces, uno, y es que estos documentos, ¿cierto? Cuando se nos permite la posibilidad de tener, de tomar estas decisiones, en el caso de encontrarme en una incapacidad o de estar limitada a mi condición de vida, yo puedo establecer estas preferencias y hay 3 maneras que el ministerio nos logra establecer. Una está relacionada con la notificación al médico tratante. Entonces, en la historia clínica, que es una herramienta de soporte legal, que cada que nosotros tenemos una asistencia, cada que nosotros tenemos una atención en salud, siempre nos van a entregar una historia clínica del proceso de valoración o del proceso de seguimiento que nos están haciendo. Entonces, en este aspecto, aquí el profesional, el médico, la persona que me está tratando, con su firma, con su nombre, con su sello, ¿cierto? Con su registro médico, va a anexar en la historia clínica cuáles son mis deseos, cuáles son mis necesidades. Si yo le digo al médico en un caso extremo o en mi condición de salud, no quiero una reanimación, entonces el médico lo va a establecer. Si yo no quiero estar conectada a unas medidas extremas de soporte de mi vida, deteriorándose cada vez mi condición de vida, no lo deseo, entonces el médico de esa misma manera va a poder establecer todas esas necesidades y esos deseos. Y la podemos ampliar incluso en los términos que queramos. Por decir, yo quisiera que al fallecer me hagan cremación, ¿cierto? Que mi familia entienda que yo deseo es la cremación. Entonces, estos elementos deben de quedar consignados en un proceso de la historia clínica. Y no necesita testigos, ¿cierto? Yo no necesito un acompañante que esté ahí frente al acto médico porque el mismo especialista tratante se convierte en el testigo y el documento nos queda muy especificado, la voluntad y el deseo en el reporte de la historia clínica. Otra manera de hacer las voluntades anticipadas es otro modelo para hacer las voluntades anticipadas y está relacionado con poderlo hacer delante de 2 testigos. Entonces, ambos testigos van a firmar un documento donde se especifique, donde se aclare mis deseos y mis necesidades. Pero estos 2 testigos deben de firmar el documento anexando sus nombres completos y sus números de identificación. En algunos casos anexan como el parentesco o el tipo de relación que se tienen o que conocen la persona, ¿cierto? Que está actuando en plena conciencia y uso de sus facultades. Hay otro dentro de estos testigos y es que muchas personas en algunos casos deciden hacer un video, ¿cierto? Para suscribir este documento o esta voluntad. Y cuando las personas acceden a hacer el video, es muy importante que en el video también aparezcan los testigos dentro de la grabación que se está haciendo,
donde van a notificar sus nombres, donde van a identificar sus números de cédula, porque son personas mayores de edad, deben ser personas mayores de edad, y donde van a dar ese testimonio que están siendo testigos a través del video de la expresión de las voluntades anticipadas. Y el tercer elemento para formalizarlo está relacionado con una notaría. Entonces, el documento lo van a suscribir en la notaría, asistida obviamente por un notario. Algunos lo pueden hacer en la notaría directamente. Cuando yo estoy en una condición de mucha fragilidad, defino que el notario vaya específicamente a mi lugar de residencia. Y adicional a esto, se debe protocolizar una escritura pública que se ajuste obviamente a las normas pertinentes en esta materia notarial. Esta certificación del notario no puede ser exigida, ¿cierto?, por parte de terceras personas para darle validez o a la historia clínica o al video o al documento que yo firmé con los testigos. Esto es muy importante tenerlo en claro porque las voluntades anticipadas tienen estas tres formas, hasta el día de hoy tienen estas tres formas de poderse documentar. Bueno. Si entramos al ABC del documento de voluntades anticipadas, que es un documento que también estableció el Ministerio de Salud, entonces nuevamente nos encontramos que el documento siempre va a ser ese instrumento donde yo voy a estar tomando decisiones. Las decisiones están en relación a mí, ¿cierto? A mi cuidado, a lo que quiero o a lo que no quiero en el caso de estar o en una condición de incapacidad o limitado, ¿cierto? O manifestar esas preferencias hacia el final de la vida. Entonces es muy importante entender que este documento en esencia es una declaración mediante las cuales estamos ejerciendo el derecho, el libre derecho a la autonomía. Entonces de esa manera tomo como las decisiones. En el ABC nos dicen quiénes lo pueden suscribir, entonces nos dicen cualquier persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales, mentales y con total conocimiento de las implicaciones de esa declaración. Y en el caso de los adolescentes que están entre los 14 y los 18 años, ellos también podrán manifestar sus preferencias de forma anticipada, pero esto solamente en el caso de encontrarse con un diagnóstico de enfermedad terminal o condición amenazante para la vida. Y si se encuentran en capacidad de tomar decisiones en un ámbito médico, ¿cierto? Considerando que hay situaciones de deterioro clínico, de deterioro global, de alteración pues como de los estados de conciencia, entonces es un elemento fundamental que debemos de tener como en cuenta cuando estamos haciendo el acto de voluntad. ¿Cuándo se suscribe? En cualquier momento en el que la persona considere que es necesario, al igual que las modificaciones, sustituciones o revocatorias. Fundamental entender, comprender que yo puedo modificar las veces que desee mi voluntad. Si yo la semana pasada, el mes pasado, el año pasado dije no quiero estar conectada a ninguna medida de soporte vital, no quiero una reanimación, 6 meses después, un año después, un mes después, cambié de decisión y yo digo, listo, quiero estar conectada, quiero tener otras opciones, quiero tener todas las posibilidades, entonces también tengo ese libre derecho de poder elegir. Entonces es muy importante poder tener en cuenta, igual volvemos a hacer todo el mismo proceso para la formalización de las voluntades. Que nuevamente, ¿cómo lo suscribimos? Entonces, con fecha, lugar de expedición de la expresión de la voluntad, los nombres y apellidos completos, el documento de identificación de quien está solicitando la voluntad, una indicación concreta y específica de que se encuentra en pleno uso de sus facultades y libre de toda coacción,
y que conoce esta información, ¿cierto? Obviamente de las implicaciones de la declaración que va a realizar. Y esta descripción debe expresar, ¿cierto?, todo lo que está relacionado en las preferencias en relación al cuidado. Estoy siendo muy reiterativa, pero es muy importante que esto nos quede claro porque esto está relacionado con esos cuidados a futuro frente a la salud o que vayan a alterar mi integridad física, ¿cierto? Entonces es muy importante, o mis preferencias al final de la vida. Y con ello, la firma si es un documento escrito. Entonces lo formalizamos nuevamente ante el médico tratante y es muy importante en la historia clínica que quede claro ese consentimiento, que quede clara esa información, que quede claro que estoy en pleno uso de mis facultades, que no estoy coaccionado y adicional que se exprese libremente el deseo. Y el médico siempre en la historia clínica nos va a colocar su nombre, sus apellidos, el número de registro médico que aparece de todas maneras en la historia clínica y este no va a requerir esos testigos. Entonces es una de las formas. No tenemos que cumplir una, dos o tres, sino que con una sola de estas condiciones es válido el acto y el documento de voluntad. Los testigos, ¿cierto? Entonces, cuando contamos con esa presencia de dos testigos, siempre deben de ser dos mayores de edad, como les expresaba, firmando el documento, ambos indicando nombres y número de identificación, y lo mismo con el video. Muy importante que cuando lo hacemos por video, a veces lo hacemos de una manera muy bonita, muy simbólica, entonces eso nos va a permitir que esos testigos aparezcan presentes notificando su nombre y su documento. Y con la notaría, como ya se los había informado, entonces lo protocolizamos a través de la escritura pública, acorde pues como a la normatividad vigente. ¿Qué incluimos? Preferencias sobre el ejercicio del derecho a morir con dignidad a través de las ofertas específicas que tenemos en cuidados paliativos cuando estamos cercanos a ese final de vida. La solicitud de eutanasia difiere, ¿cierto? Requiere unos requisitos especiales, pero siempre y cuando se cumplan con los requisitos legales vigentes para tal fin. La solicitud de readecuación de los esfuerzos terapéuticos cuando están incluidos los de intención curativa o intención paliativa. El rechazo a medidas desproporcionadas, ya sean invasivas o no, incluido el no iniciarlas o suspenderlas. El deseo de ser informados sobre su enfermedad, su condición clínica y las intervenciones médicas que se indiquen, o aceptar o rechazar el uso de medidas invasivas o cualquier procedimiento que considere que es lesivo para su dignidad, especificando cuáles específicamente de esos rechazos, de esos tratamientos está rechazando. Puedo incluir la decisión de morir, muy importante, deseo morir en el hospital o deseo morir en un entorno hospitalario. Fundamental, deseo acompañamiento religioso o espiritual o no lo deseo. Esto se los explico porque eso lo evidenciamos y también se anota dentro de la normatividad, porque muchas veces hay personas que no comparten el mismo, dentro de los grupos familiares tienen diversidad de rituales religiosos o creencias religiosas y a veces tratamos de imponer nuestra religión ante la religión o creencia o espiritualidad del paciente. Entonces es muy importante que también pueda quedar especificado si consideramos que esto va a afectar mi integridad física, emocional y espiritual. El acceso de terceros, ¿cierto?, a los datos personales o a la historia clínica también lo puedo. Yo puedo definir qué personas quiero o no quiero que tengan acceso a mi historia clínica. La participación en investigaciones clínicas o protocolos científicos es un elemento también importante porque en algunos casos nos dicen si deseamos poder tener como mayor exploración de la condición clínica o de las condiciones de la enfermedad y que causaron la muerte. Entonces, si yo deseo o no deseo hacer parte de esa investigación.
el acceso o no a la información sobre su caso, a quién se la va a suministrar y la persona que considere como una voluntad que debe y necesita ser reconocida. Cuando yo no puedo tomar esas decisiones por mis propios medios porque ya llegué a un deterioro, yo aquí puedo delegar a esa otra persona responsable para tomar esa decisión acorde a mi voluntad. Entonces, este documento, además de definirlo, quién se considera la persona más idónea para sustituir la toma de decisiones que no hayan sido consideradas en el documento, es supremamente importante. Entonces, siempre van a ser mayores de edad, ¿cierto? Y este documento es lo que de una u otra manera nos va a ayudar a poder establecer como esos deseos hacia el final de vida. Entonces, cuando hacemos un ejercicio de si hacemos o no hemos hecho el ejercicio de hacer nuestra voluntad, en varios elementos. Uno es qué deseo y no deseo, si estoy en una condición de enfermedad terminal. Si no puedo elegir entre hacerme un tratamiento o no, voy a delegar a esta persona para que tome estas decisiones. Elijo a X persona en caso de que necesite ser atendida en todas mis necesidades básicas. Elijo a esta persona para que se haga cargo de mis bienes, mis derechos en caso de que no esté consciente. Elijo a para que esta persona me tranquilice en esos momentos de sufrimiento, sobre todo cuando hablamos de esta parte existencial y más trascendencia espiritual. Si muero, desearía en el entorno hospitalario, en el entorno del domicilio, en mi funeral, quisiera estas cosas y con mis pertenencias desearía. Todo lo que para ustedes consideren que es algo fundamental y que esté acorde a sus creencias, a sus necesidades, lo que sea importante para ustedes, entonces lo vamos a establecer. ¿Por qué decidir una voluntad anticipada? Entonces, hay varios criterios de lo que normalmente nos hemos encontrado con nuestro grupo de pacientes y en la experiencia clínica en el cuidado paliativo, y uno de ellos es porque estamos relacionados con el no deseo de tener el sufrimiento de un dolor insoportable, porque muchas personas experimentan el dolor como sentir el cuerpo completamente atrapado. Entonces, cuando la persona tiene esta sensación de un dolor que realmente está en el máximo, no logra controlarse, entonces hace uso de esta voluntad. Otro de los elementos que consideramos el por qué las personas están eligiendo decidir una voluntad anticipada es porque como sociedad ya no estamos tolerando nada que propicie la incomodidad. Nos estamos enfrentando desde la ciencia a muchos cambios y desde la enfermedad vamos teniendo también muchos cambios en tratamientos, en la alimentación, en medicamentos que nos generan unos efectos secundarios, en unos estilos de vida que generaron un cambio muy drástico, que generaron toda una transformación, que nos enfrenta a toda una serie de pérdidas. Entonces las personas están optando por estas decisiones. El no desear ser una carga para la familia y el percibirse que los otros no puedan hacer su vida por cuidarlos, ¿cierto? Que tienen que estancar sus vidas, tienen que retirarse de sus trabajos. Entonces, algunos de los pacientes no desean ser esa sobrecarga para esos núcleos familiares. En otros casos, hay un temor a la pérdida de autonomía, especialmente para todas esas actividades básicas de la vida diaria. Nos dicen y nos manifiestan, no quiero una muerte donde yo pase muchos años postrado en la cama, ¿cierto? Ese es un deseo y es una voluntad que lo están relacionando con unas condiciones no dignas de una calidad de vida. El temor al abandono y el sentirse en soledad es también otro de los elementos, y yo aquí haría una pregunta más sensible. Entonces pensamos que las enfermedades nos distancian de las personas o las personas se van distanciando en la enfermedad. Muchas veces encontramos en nuestros núcleos familiares, en la de los pacientes que estamos acompañando,
una sensación de abandono de ese paciente, incluso abandono del cuidador y una dificultad grande para poder establecer esa delegación o ese acompañamiento en los cuidados, y esto es uno de los elementos que causa sufrimiento existencial también a nuestros pacientes cuando están con una condición de mayor fragilidad. Las dificultades económicas, ¿cierto?, que son sobrecostos en la economía familiar, entonces es tener en cuenta lo que implica un proceso de hospitalización y lo que enmarca de sobrecostos, de gastos para las familias, las múltiples citas con las que se tienen que enfrentar, todos estos elementos que uno dice no son de relevancia, pero hay pacientes que en un solo mes tienen que asistir a 10, 12 citas con distintos especialistas, hacerse muchos exámenes clínicos, y esto termina afectando toda una economía familiar y es uno de los elementos que mayor preocupación está generando, por el cual deciden poder hacer unas voluntades anticipadas. El agotamiento y sobrecarga en el cuidador, ¿cierto?, que me puede generar algún tipo de maltrato, y esto está muy relacionado con lo que les explicaba ahora, que cuando no tenemos organización de cuidados o las familias están desintegradas, entonces ocurre el abandono del paciente y en algunos casos, entonces estos cuidadores están muy agotados, están muy sobrecargados frente a estas condiciones y en algunos casos se puede presentar el riesgo de maltrato. La pérdida del sentido de vida es cuando nosotros encontramos estos pacientes con unos síntomas altamente depresivos o cuando encontramos estos síntomas de desmoralización, que también hay una pérdida completamente de ese significado, de lo que está representando para cada uno de ellos la existencia. Es como perder la esperanza. Este es otro de los elementos bajo los cuales las personas no se quieren ver en esa condición y toman la decisión de una voluntad anticipada. Entonces, cuando hablamos como de los aspectos primarios, cuando estamos enfrentados a cómo adaptarnos a una enfermedad avanzada, tenemos que reconocer que los pacientes y entender que los pacientes a quienes estamos cuidando se están enfrentando a muchos cambios que los están afectando directa o indirectamente. El solo hecho de un diagnóstico, cirugías, hospitalizaciones, tratamientos agresivos, el cambio en la imagen corporal, el dolor, el miedo, la angustia, la disminución de esa pérdida de la autonomía, entonces van a ser situaciones que van a afectar esa calidad de vida. Y todo esto es solo parte de un camino que se convierte muy estresante, cuyos efectos pueden ser a largo o corto plazo, y la perspectiva de la muerte tan solo una parte de lo que va a incrementar en ellos, como la angustia. Entonces, dentro de estos aspectos nos encontramos con pacientes con un optimismo, ¿cierto?, cuando él tiene alivio y control de los síntomas, pero encontramos pacientes con un pesimismo cuando no hay posibilidad de controlar los síntomas, que son altamente molestos y que van a terminar afectando considerablemente esa calidad de vida. En el tema del sufrimiento emocional, cuando nos enfrentamos hacia el final de la vida, entonces definimos que cuando un paciente está en su proceso final de vida, pueden ser muchas las respuestas emocionales expresadas y sentidas, y debemos de reconocer que no solo lo aquejan estos factores físicos como el no control del dolor, en este caso, o el efectos secundarios de una quimioterapia, sino que el sufrimiento, cierto dolor que se convierte como en un dolor total, también puede expresarlo desde factores sociales, familiares, emocionales, espirituales. Esto es lo que nosotros definimos como esa dimensión del dolor total, ¿cierto? Entre otros factores que le terminamos atribuyendo a ese sufrimiento existencial. Y estos, de una u otra forma, se comienzan a convertir en elementos que van a contribuir a la percepción amenazante de la existencia y generan en él la necesidad implícita de buscar la manera de aliviar dicho sufrimiento, buscando una muerte serena, en paz, o por lo menos sin tanto agobio del dolor físico y emocional.
Dentro de la naturaleza del sufrimiento, Eric Castle nos dice que el sufrimiento es experimentado por las personas en su esencia, no simplemente por los cuerpos, y tienen origen en las múltiples amenazas de la integridad de la persona como complejo social y una entidad psicológica. El sufrimiento incluye el dolor físico, pero no se limita solo a él. Hay dolores emocionales, hay dolores del alma, hay dolores existenciales, hay dolores sociales. Son muchas las dimensiones que consideramos en el tema de ese dolor, y lo que llamamos en el sufrimiento emocional en el final de la vida. Ese sufrimiento existencial está relacionado con la acumulación de ese dolor total. Ese sufrimiento ocurre cuando se percibe una amenaza de destrucción inminente a la integridad de la persona y continúa hasta que ha cesado esta amenaza o hasta que esta integridad se ha reconstituido de otra manera. El sufrimiento puede aparecer en relación con cualquier aspecto de la dimensión del rol de la persona, ¿cierto? En la relación consigo mismo, con su cuerpo, con todas las pérdidas que se está enfrentando. Y el alivio del sufrimiento, obviamente, es un objetivo tan imperioso como la curación de la enfermedad. Entonces, cuando estamos en un soporte de acompañamiento de cuidados paliativos, trabajamos sobre estos elementos para tratar de prevenir, ¿cierto?, este sufrimiento existencial. ¿Qué pasa con la muerte, cierto? Entonces, cuando intentamos comprender y acercarnos a esa comprensión de la muerte, que no es fácil para todos, cuando alguno de nuestros familiares nos dice mi voluntad y mi deseo es este respecto a mi condición clínica, entonces nos vemos conectados con esa condición y esa situación, vulnerabilidad hacia la muerte, nos impacta, nos asusta, no queremos ni siquiera escucharla. Entonces es importante que también tengamos cada uno de nosotros un aprendizaje, una educación de poder entender y comprender ese tema de la aceptación hacia la muerte. Entonces, esto no es un fenómeno, ¿cierto?, bien definido, y consta de una serie de situaciones que deben ser progresivas y cambiantes, donde el enfermo va haciendo un viaje hacia el desprendimiento de la vida y de lo que le está rodeando. Entonces, la aceptación no es un momento que reitere la felicidad, y solo se trata de que se le da sentido a dejar de luchar por la vida y adaptarse a lo que ya se hace inevitable, porque es que las enfermedades no son estáticas, las enfermedades van siendo muy cambiantes, y entonces cada uno de esos cambios va contribuyendo como a estos deterioros significativos con los cuales se nos está enfrentando el paciente. Adicional a esto, ¿cierto? Entonces, el desinterés marcado en muchos aspectos de los pacientes es algo que cuesta a las familias, ¿cierto? Por lo que los perciben con mucho, a veces piensan que son egoístas en la manera como toman de esas decisiones de no seguir luchando. Por ejemplo, cuando rechazan o no desean más intervenciones de una quimioterapia porque está afectando su condición de vida y porque la quimioterapia no está haciendo el efecto esperado. Entonces los pacientes tienen todo ese derecho a renunciar a una quimioterapia, y eso causa mucho impacto para la familia. Entonces se les termina etiquetando a los pacientes de egoístas, pero es tratar de enfocarnos en que esto va a afectar considerablemente esa calidad de vida, y tal vez el retirar la quimioterapia le va a permitir vivir un tiempo, un periodo breve, corto, pero de una manera significativa, donde pueda ayudarle a resolver, porque estas voluntades anticipadas lo que nos enfrenta es con poder resolver esos asuntos pendientes, cosas que son relevantes, y nos da mucha tranquilidad cuando nos acercamos hacia el final de la vida. Habrá pacientes que se quieran resistir, que se rebelan y se niegan a morir, y nuestra tarea no es convencerlos de lo contrario, ¿cierto? Porque eso hace parte de violentarlo. Hay que favorecerle que acorde a su biografía, hay incluso que permitirle ser quien es, exprese su llanto, grite, proteste, si así lo desea. A veces en los entornos hospitalarios nos encontramos profesionales que nos dicen es que está atado a la vida, ¿cierto? Algo lo tiene atado.
Y hay pacientes que tienen un espíritu guerrero, yo los relaciono con los gladiadores, incluso utilizo la película del gladiador como para tratar de que me comprendan un poco, y estos guerreros en algún momento saben cuándo tienen que entregarse, porque la misma condición de salud, cuando no va teniendo, cuando va en todo el declive, cuando va avanzando, la misma condición clínica va mostrando entonces cuándo es el momento de dejar de luchar. Bueno, entonces, para finalizar, si puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia, y si no puedes aliviar, consuela. Y Callahan nos hace una reflexión muy bonita, hace muchas reflexiones, pero una de ellas nos dice es que el tratamiento médico deberá ofrecerse de una forma que fomente y no de una forma que amenace la posibilidad de una muerte tranquila, definiendo por muerte tranquila una en la que el dolor y el sufrimiento se reduzcan mediante unos cuidados paliativos adecuados, en la que el paciente nunca se le abandone, nunca se le descuide, y en la que los cuidados se consideren igual de importantes para los que no vayan a sobrevivir como para los que sí. Listo. Hay unas entrevistas de Ramón Vallés, el doctor Marcos Gómez Sancho también nos habla de una manera muy linda sobre las voluntades anticipadas, sobre la eutanasia. Netflix tiene dos documentales muy interesantes, ¿cierto? Uno se llama The End, al final, y el otro, ay, se me acabó de ir la paloma, son documentales muy, muy interesantes que nos exponen frente a esa necesidad de importancia como pacientes y como familiares o como acompañantes de estos procesos, en poder considerar esa condición tan importante y tan necesaria de evitar esos sufrimientos totales, existenciales, emocionales para los pacientes. Entonces, esa invitación a poder seguir consultando más, indagando más, explorando más sobre este elemento de las voluntades anticipadas. Bueno, terminamos entonces. ¿Me lograron escuchar todos? Sí, muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Ok, bueno, con el mayor de los gustos. Bueno, entonces, damos por finalizada, ¿no? ¿Hay alguna pregunta o damos por finalizada entonces la sesión del día de hoy? Y la invitación para que nos estemos conectando con todos estos temas relacionados con el acompañamiento de los cuidadores, estos talleres que son específicamente para los cuidadores, y todos nos convertimos, así no tenga en mi familia una condición de enfermedad que genere un deterioro gradual y significativo, de una u otra manera terminamos siendo cuidadores en todos los aspectos, ya seamos profesionales de la salud, ya seamos voluntarios o ya tengamos otro tipo de cuidados. Entonces, esta invitación importante para que cada vez nos sensibilicemos más sobre la importancia de los cuidados, y especialmente cuando hay vulnerabilidad hacia las condiciones de salud. Bueno, muchísimas gracias entonces, nos despedimos. Hasta otra oportunidad.